Bueno, ahora sí. Ahora sí estamos grabando la clase del día martes 15 de febrero. Bien. Y no estaba compartiendo. Qué bien. Estoy muy pícaro hoy. Bueno, ahí está. Acá tenemos que en el plano de la hoja en este caso, hemos dibujado 3 puntos que no están alineados. Y 2 rectas que contienen a dichos puntos, pero de a pares. O sea, hay una recta que pasa por el punto AB y hay otra recta que pasa por el punto AC, por los puntos AC. Y para que ustedes tengan una idea, los dibujemos a los puntos, porque eso no está puesto en el dibujo. En realidad el único punto que está puesto en el dibujo es el punto A, que sería el de cruce de las 2 rectas. Por aquí podría andar el punto B y por aquí el punto C. Ahí están los 3 puntos no alineados. Y cada par de puntos podemos hacer pasar 2 rectas. En el punto donde coinciden las 2 rectas, en este caso el A, se forman ángulos. Y tenemos un ángulo exterior y un ángulo interior. ¿Sí? Que ambos suman 360 grados. Vamos a borrar y a mover. A se llama vértice y las semirrectas AB y AC los lados del ángulo. En los ángulos los denotamos con letras griegas. En este caso, como ejemplo, solamente hay alfa, beta y tita. O los podemos poner como los 3 puntos, B a C, colocando en la letra del centro la que correspondería al vértice del ángulo. O, usando esa letra, podemos poner el ángulo del vértice A. Esas son 3 de las maneras más comunes de determinar un ángulo. Sistema de medición de ángulo, que es lo que vimos en detalle la clase pasada, que ya está en YouTube, ¿no? Ya está subido a YouTube. Bueno, los sistemas más usados para medir la amplitud de los ángulos son el sistema sexagesimal y el sistema radial. El sexagesimal es que nosotros usamos coloquialmente, en forma habitual. Está a 90 grados cuando decimos que hay un ángulo recto, y cuando cambiamos la dirección decimos es un giro de 180 grados. ¿Sí? El sistema de medición de ángulos sexagesimal divide a la circunferencia en 6 partes de 60 cada uno, obteniendo un giro completo de 360 grados. La unidad es el grado sexagesimal y las subunidades son el minuto y el segundo sexagesimal. Esto es una herencia de una de las primeras civilizaciones humanas, que fue la persa, que después pasó a los árabes. Pero los árabes desarrollaron el sistema decimal, no inspirado en los huesitos de los dedos, sino en los dedos mismos, ¿sí? Y ya lo usan al pulgar. Bueno, y el sistema radial o circular, dado una circunferencia radio R, se define un radián como la amplitud de ángulo subtendido por un arco igual al radio de la circunferencia. Eso significa que la longitud del arco AB, si nosotros ponemos una soga ahí, y la soga recorre el arco, y apretamos o le hacemos nudo en el punto A y en el punto B, cuando la estiramos coincide la longitud con el radio. Entonces dice que la longitud del arco AB es igual al radio. Y eso implica que el ángulo es un radián. En el sistema circular, la medida del ángulo se obtiene al dividir la longitud del arco en el radio de la circunferencia. Por lo tanto, la longitud del arco
es igual al radio por el ángulo en radianes. No podemos poner aquí el ángulo en grados sexagesimales porque si no, no dan las cuentas. Matemáticamente esto es cierto siempre y cuando el ángulo esté medido en radianes. Las equivalencias entre el sistema sexagesimal y el sistema radial es que 180 grados mide un pi radian y 360 grados el doble, 2pi. Entonces, por lo tanto, si dividimos 180 en pi, tenemos la constante de conversión entre ángulos sexagesimales y ángulos radiales. Bueno, aquí hay un ejemplo, transformar de un sistema a otro. Primero, toma este ángulo en grados, minutos y segundos, lo expresa en grados, pero en grados es formato decimal. Este es formato sexagesimal y lo pone en formato decimal. El 0,43 es la fracción unitaria del ángulo, la fracción decimal, del resto de ángulo menor a un ángulo que equivale a 25 minutos 45 segundos. Y bueno, y hacen la proporción. Si 180 grados equivale a pi radianes, o sea, media circunferencia, entonces 30,43 grados equivale a x. Entonces x, que yo ayer lo he llamado, x es el ángulo, en este caso, en radianes. A ver, sí, en radianes. Entonces esa incógnita, hay que multiplicar el grado por pi radianes y dividirlo en 180 grados. Los grados se simplifican y entonces nos queda aproximadamente 0,53 radianes. Ahora, si el ángulo alfa está en radianes y la incógnita es el ángulo alfa en grados, la situación es muy parecida y deberíamos entenderla como que la constante es la inversa. En vez de ser alfa, 180 sobre pi, va a ser pi sobre 180. Cambia la cosa. Entonces acá es 180 sobre pi, multiplicado por el ángulo en radianes. Y entonces nos queda 45. 45 grados es lo mismo que pi sobre 4. Estas cantidades, uno de tanto usarlas ya las sabe, o sea, pi sobre 3 es 60, pi sobre 4 es 45, pi sobre 2 90. Los ángulos clásicos tienen una fracción de pi ya muy, muy definida y uno la sabe casi de memoria. Bueno, aquí ya usamos la definición de radián para calcular cosas que tienen que ver con el arco, que ayer hicimos algunos ejercicios. Entonces, si 180 grados, o sea, la semicircunferencia equivale a la mitad del perímetro de esta circunferencia, o sea, en vez de 2pi por radio, 180 grados equivale a pi por radio. Es una semicircunferencia. Entonces, 50 grados, ¿qué ángulo agarrará? Y bueno, ahí está la proporción. Y el arco, a ese ángulo, 5pi sobre 18, hay que multiplicarlo por el radio. Y entonces da la longitud del arco en metros, o en centímetros, o en milímetros. Bueno, eso es lo que está puesto en el material sobre sistemas de medición de ángulos. Pero la clase que dimos ayer está mucha más detallada y tiene más cosas que no es que las vayan a tomar, pero así ustedes se enteran de dónde vienen, cómo se usan, de dónde le heredamos, y con más detalle hicimos el tema de conversión. Y además presentamos muy concienzudamente el tema del formato decimal y el formato sexagesimal. Bueno, una vez que tenemos una idea de los ángulos, vamos a la figura más elemental. La figura plana más elemental es el triángulo. Con dos lados no se puede delimitar una superficie, pero con tres sí, y eso se llama un triángulo.
clásicamente, alrededor de todo el mundo y próximamente en Marte, vamos a usar esta nomenclatura clásica para describir al triángulo. Los vértices son letras mayúsculas, generalmente A, B y C, si estamos con un solo triángulo. Los lados opuestos son determinados o denominados o nombrados por la letra minúscula correspondiente al ángulo opuesto. Si este ángulo es A, el lado opuesto se va a llamar A minúscula. A su vez, también se usa la siguiente nomenclatura. Para el ángulo correspondiente a C se lo llama gamma, en A se llama alfa y en B se llama beta. Entonces el ángulo se puede poner como beta o se puede poner como B mayúscula con el símbolo de ángulo o se puede poner con A, B, C y en el medio el B. Ahí están las tres posibilidades de nombrar el mismo ángulo, uno de los ángulos internos del triángulo. Vayan preguntando, yo estoy yendo bastante rápido, pero si no entienden algo me paran y preguntan. Como dice acá, los lados se pueden denominar como las letras minúsculas o como la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, el lado A, se puede poner como BC, donde las letras mayúsculas solamente determinan puntos. Y dos puntos con la rayita arriba indican segmento. Entonces, el lado A es el segmento BC. Aquí están los ángulos. Y también, como yo agregué las letras griegas, ahí hay una equivalencia adicional. Propiedades de los ángulos. Esto es algo que ustedes, creo que vieron, la mayoría de ustedes vieron esto en la secundaria, pero vamos a refrescar. Para eso ustedes tienen que prestar atención, ¿sí? Bueno, un lado de un triángulo, cualquiera, podemos tomar el A, es menor a la suma de los otros dos lados. Eso es lo que dice acá. El lado A es menor que la suma de los otros dos lados. Y el lado A es mayor que la diferencia de los otros dos lados. Generalmente se pone esta diferencia en valor absoluto, así no nos preocupamos por el signo. O sea, el mayor menos el menor, que da un segmento positivo, ese segmento de diferencia positivo es menor que A. Recuerdan que este símbolo quiere decir que lo que está aquí es mayor que esto. Y lo que está así, siempre el mayor está para el lado de la apertura de este angulito y el menor está para el lado del vértice del angulito. Así se determina que este es mayor, el símbolo mayor, porque nosotros leemos en este sentido. Entonces el primero es mayor que el segundo. Y este se llama menor porque el primero es menor que el segundo. Habiendo repasado esto, porque ya lo habíamos explicado, entonces ahora le encontramos más sentido a estos axiomas. Axiomas son verdades que no necesitan ser probadas porque son obvias. El lado B es menor que la suma de A más C. Y el lado B es mayor que la diferencia entre C menos A. Si yo resto C menos A, lo que puedo hacer es poner un compás en este punto, que es el punto B mayúscula, y hago un arco acá y determino un punto. Este sería equivalente a la longitud A. Y esta es C menos A. Y entonces ustedes pueden ver que C menos A es menor que B. O como dice acá, a ver,
Aquí está. B es mayor que C menos A. Si doy vuelta la desigualdad. O sea, al B lo paso al primer miembro y a este lo paso al segundo miembro. O doy vuelta a todo y hay que dar vuelta el símbolo. Si yo paso el B para allá, me queda menos B menor que menos C menos A. Multiplico todo por menos 1 y me da vuelta el símbolo de desigualdad. Bueno, esos 6 axiomas, los 3 mayores y los 3 menores, son propiedades innatas, constructivas, intrínsecas, nativas del triángulo, de cualquier triángulo. Puede ser cualquier triángulo de los millones que podemos dibujar o los que podemos calificar o clasificar. Otra propiedad importante que la usamos ayer en algunos ejercicios, que es que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Si yo sumo los 3 ángulos, como dice acá, da 180 grados siempre, pero en triángulos. En cuadriláteros ya cambia la cosa. Pero bueno, todavía no hemos llegado a cuadriláteros, pero en triángulos siempre la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Así que es una propiedad importantísima. En los ejercicios lo pueden ver. Los ángulos exteriores. Fíjense, yo voy a marcar con rojo porque está medio confuso. El azul con el verde se confunden un poquito. Este es el ángulo exterior y este lo voy a poner con verde, es el ángulo interior. Los dos suman, si yo sumo los dos me da 360 grados. Acá le ha llamado con letras griegas los ángulos exteriores. ¿Sí? Ahora, la verdad que no me la creo que... Sí, sí me la creo. Ahí eso tienen que memorizar. La suma de los 3 ángulos exteriores da el doble. No da 180, sino que da 360. Vamos a hacer un análisis rápido. El ángulo C más el ángulo A más el ángulo B es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, el ángulo C es igual a 180 grados menos A y menos B. O sea que si yo trazo acá una recta, acá está el ángulo A y aquí el ángulo B. Y ahí me suman 180 grados. O sea, en una recta, este ángulo es 180 grados. Y aquí hay 180 adicionales. Gamma más C es 360 grados. Y C es 180
perdón, acá va un más, menos A y menos B igual a 360 grados. Estamos usando esta igualdad y la ponemos aquí, reemplazando el C. Entonces ahora el 180 lo pasamos al otro miembro y nos queda gamma igual a 180 más A y más B. Todas estas cosas se pueden jugar usando esas dos igualdades. Esta de los ángulos externos y la de los ángulos internos, A más B más C igual a 180 grados. Con esto podemos sacar muchas conclusiones. Por ahora lo dejamos así. Bueno, acá por ejemplo tengo los dos ángulos. A vale 38 grados y B vale 46 grados. Y tengo que, ¿cuál es mi incógnita? Es C, el ángulo C es lo que yo quiero conocer. Bueno, acá sabemos que la suma de los tres ángulos interiores da 180 grados, entonces C es 180 grados menos A y menos B. Ahí está la forma en que se saca. Y obtengo 96 grados. Un ejemplo sencillo de cómo se usa esa propiedad. Vamos a la clasificación de triángulos. Triángulos según sus lados. Se puede clasificar en dos grandes categorías, isósceles y triángulos escalenos. Los triángulos isósceles indican que tienen por lo menos dos lados iguales. Se les llama isósceles normalmente al que solo tiene dos. Y al que tiene tres lados iguales se le llama, ¿alguien sabe? Equilátero. Equilátero, muy bien. Eso quiere decir que tiene los tres lados iguales, o sea, este es igual a este, igual a este. Y este solamente tiene iguales dos lados. Y acá tiene todos distintos. Escaleno hace recordar a la palabra escalera. Porque los lados vos los ordenás de mayor a menor y parecen una escalera. ¿Sí? Ningún lado de los tres es igual a otro. ¿Se entiende? Sí, profesor. Buenísimo. Otra clasificación, esta que acabamos de ver es según los lados, y otra clasificación es según sus ángulos. Si tiene los tres ángulos agudos, se llama acutángulo. Si tiene un ángulo recto, ya los otros dos, lo único que posibilidad que les queda es que sean agudos. Entonces se llama triángulo rectángulo. Y si tiene un ángulo obtuso, se llama obtusángulo, y los otros dos son agudos, no les queda otra posibilidad que ser agudos, ¿sí? Entonces tenemos se clasifica por sus ángulos en tres categorías: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bueno, muy interesante es el estudio del triángulo rectángulo. Teniendo un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos internos, hay una relación entre el ángulo y cociente de lados. Por ejemplo, el seno del ángulo A
va a ser igual al cateto opuesto, que es el lado A minúscula, dividido la hipotenusa, que es el lado C. El lado C o hipotenusa es el opuesto al ángulo de 90 grados. Y los catetos, A y B, son los opuestos a los ángulos agudos. Entonces, siempre como denominador en este tipo de relación trigonométrica como estas, no como esta, perdón, siempre el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso ustedes lo tienen que memorizar. Ahora, cuando nosotros decimos el seno del ángulo A, cuando nos paramos en el ángulo A, en este, ¿cuál es el lado opuesto? El cateto opuesto es el lado A minúscula. Y la hipotenusa es siempre lo opuesto al ángulo recto. La cosecante es la inversa del seno. O sea que 1 sobre seno del ángulo A es igual a la cosecante del ángulo A. O sea que es el mismo valor, pero invertido como fracción. O sea, la hipotenusa va a ir arriba y el lado A abajo. Ese es el inverso o recíproco. Entonces, en la cosecante de A, la hipotenusa está dividida por el lado opuesto al ángulo A. Profe, ¿Sí? ¿y para qué sirve la cosecante? Bueno, yo no voy a responder ahora esa pregunta porque la utilidad la vas a ver cuando veamos ya las operaciones con trigonometría. Por ahora esto se trata de ir poniéndole nombres a las cosas, ¿sí? Pero que no te quepa ninguna duda de que esto sí sirve. Sirve en millones de aplicaciones, desde astronomía hasta fabricación de piezas mecánicas, hasta determinación de límites de terrenos, hasta estudios estadísticos. No, no te das una idea la cantidad de cosas que se describen con este artilugio matemático. Y acá tenemos más cosas. Vamos a disminuirla un poco para que entre en la pantalla. Ahí está. Ahí entra el triángulo y en base a ese triángulo hemos definido 6 relaciones trigonométricas. Habíamos hablado de las dos primeras, el seno y su recíproca, la cosecante. Ahora el coseno, volviendo a tomar como referencia el ángulo A. El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Y si fuera al revés, se llama secante. Y el cateto adyacente siempre se hace referencia al adyacente al ángulo que estamos midiendo. Coseno del ángulo A, su cateto adyacente es el segmento B. Y el otro par de relaciones trigonométricas, o sea, la tangente, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente al ángulo A. Eso nos da la tangente del ángulo A. Y si la invertimos, damos vuelta a la fracción esta, en vez de ser A sobre B, que sea B sobre A, entonces es la cotangente. Cateto adyacente dividido el cateto opuesto. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado o hablado del tema
de las fracciones. Si yo tengo A sobre B y quiero invertirla, esta es la tangente de A, y quiero obtener la cotangente de A, es lo mismo que 1 sobre la tangente de A. Igual a 1, raya de fracción principal, A sobre B. Este 1 de arriba es una fracción aparente que la puedo poner como una fracción de 1 dividido 1. El denominador de un número entero lo puedo poner como 1 y el número entero no varía. Entonces me queda que la cotangente del ángulo A es 1 sobre 1 barra, es raya principal de la división principal, A sobre B. Y esto era, los extremos van arriba y los medios van abajo. Y ahí queda la fracción. B por 1 y A por 1. Lo mismo que B sobre A. Conclusión. Cuando yo tengo el recíproco, lo que puedo hacer rápidamente es invertir la fracción tal como la vemos acá, y es lo mismo que hacer todo este procedimiento que acabo de hacer, que es el matemáticamente más correcto, el que da con la lógica y los procedimientos matemáticos exactos, da este resultado que, si lo ponemos así, está bien, nada más que salteamos un montón de pasos. ¿Sí? Hemos definido entonces 6 relaciones trigonométricas que tienen que ver con los ángulos de un triángulo, pero la condición es que este sea un triángulo rectángulo. Cuando el triángulo es rectángulo, nosotros podemos saber el valor del coseno de A dividiendo el adyacente en la hipotenusa. ¿Sí? Buenísimo. Nadie ha dicho nada, pero yo digo buenísimo porque yo me escuché y está impecable la explicación. ¿Alguien va a leerla en algún momento? También podemos definir todas esas 6 razones trigonométricas para el ángulo agudo B, pero hay que seguir las mismas reglas. O sea, para el ángulo B es el seno, es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Y teníamos, voy a hacer un gráfico, era C, el ángulo de 90, C minúscula, acá teníamos un ángulo A, un ángulo B, y entonces este era el lado A minúscula y el lado B minúscula. Entonces, para el ángulo B, el seno es el cateto opuesto, es el B minúscula sobre la hipotenusa C minúscula. El coseno es el adyacente al ángulo B, que es el lado A, dividido a la hipotenusa, y la tangente es el opuesto dividido el adyacente, B sobre A. O sea que se da perfectamente. Ahora, la recíproca del seno es la cosecante del ángulo B, es el mismo cociente, pero al revés, C sobre B. Del coseno, la recíproca es la secante de B, que es el mismo cociente, pero inverso, C sobre A. Y la cotangente es el inverso de la tangente del mismo ángulo, y es A sobre B. Y ahí tenemos las 6 relaciones trigonométricas distintas definidas sobre el ángulo agudo B. Pero en el ángulo agudo B cambia la perspectiva, que es el lado adyacente y que es el lado opuesto. Bueno. Comparando las expresiones como cociente, A sobre C, A sobre B sobre C, A sobre B, nosotros tenemos las primeras conclusiones trigonométricas
que dicen que en un triángulo rectángulo, lo hagamos de nuevo el triángulo. Ahora voy a poner los nombres al revés. Este es el lado A, el lado B y el lado C. Fíjense que el seno de A y el coseno de B son iguales. ¿Y a qué son iguales? El seno de A en este caso es A sobre C. Y lo que para un ángulo es el opuesto, para el otro es el adyacente, por eso es coseno. Y acá el coseno de A es B sobre C. Y es lo mismo que el seno de B. Esto se verifica dado que los ángulos A y el ángulo B son complementarios. Quiere decir que A más B es igual a 90 grados. Cuando A más B den 180 grados, se llaman suplementarios. Pero si dan 90, se llaman complementarios. Bueno, es lo que dice acá. Lo escribí pensando que aportaba algo y ya está en el material. Bueno, estas cosas, estas relaciones, esta tecnología que acabamos de aprender, me permite resolver varios problemas clásicos en triángulos. Bueno, entonces nosotros tenemos 6 datos de un triángulo. ¿Qué datos tenemos? Las longitudes de los lados ABC y los ángulos. El valor de A, el valor de B y el valor de C, que es 90 grados. ¿Está? Estos son 6 datos que definen un triángulo. Ahora, si yo les digo que casi siempre que tenemos 3 datos, podemos obtener los 6 datos. Usando lo que hemos aprendido, combinando estos 3, podemos conocer los 3 que nos faltan y obtener los 6. O sea que de un triángulo basta con que tenga 3 datos que puedo saber todos los demás. Por eso la importancia de todo esto. Por eso nos detenemos en esta tecnología. Bueno, suponete que tengo estos 2 datos, pero hay un tercer dato que está porque es un triángulo rectángulo, o sea que acá el ángulo C es 90 grados. Aquí tengo los 3 datos y quiero conocer los otros, ¿cuáles me faltan? ¿Cuáles son las incógnitas? Díctenme. El ángulo de B y de A Sí. ¿Y qué más? y el lado de A. El lado A. Perfecto. Ahí está. Ahora tengo que conocerlo. Primero, para obtener el seno del ángulo B, una vez que yo tengo el seno de B, tengo B. Porque la función trigonométrica seno es biunívoca. Quiere decir que para cada valor, que sería este, el valor de la función seno, el ángulo es uno solo. No hay 2 ángulos con este valor. Ángulos agudos. ¿Sí? Después se va a complicar un poquito, pero después. Entonces, ¿cómo lo saco? ¿Por qué elijo B? Porque B es el cociente de los 2 lados que tengo como dato. ¿Sí? Entonces, tengo B, que es el cateto opuesto al ángulo B, y tengo C, que es la hipotenusa. Entonces, hago el cociente y tengo el seno de B.
Esto era metros y acá metros y los metros se simplifican y queda un número adimensional. Ahí está el número, 0,6747. Ahora voy a la calculadora y obtengo el valor del ángulo B. Me aseguro que la calculadora esté en grados. Si no, con la tecla de modo, cambio el modo hasta que esté en grado. Grado en inglés es degree, por eso aparece la letra D o la contracción D, que indica que esta calculadora está en el formato sexagesimal. Si yo pongo el número en pantalla, 0.6747. Después aprieto la tecla inversa. La inversa hace que cuando yo vaya a la tecla seno, en inglés sin, acá es sin a la menos 1. Lo que está fuera de la tecla, en el marco, dice sin a la menos 1. Eso indica que ese es el arco seno, no es el seno a la inversa. No es que ahora me va a quedar C sobre B. No. Es que ahora me va a dar el ángulo. Si yo aprieto esto, me da 42.43. No me dice que es grado. Yo quiero que aparezca como grado, lo que tengo que hacer es de nuevo poner IN y apretar la tecla que tiene grado, minuto, segundo, o la tecla que dice degree, minuto, segundo. Cuando hago eso, me aparece que el ángulo B tiene 42 grados, me aparece en formato sexagesimal. A ver. Estoy haciéndolo en mi calculadora, ¿no? A mí me da 25 minutos y 51,09 segundos. Bien, entonces, ¿qué te da? El B te da 42 grados. ¿Cuánto más? 25 segundos. No, 25 minutos y después aparece 51,09, pero no aparece el simbolito, digamos, de segundos. Bueno, no sé a qué te referís porque acá tendría que ser 95, algo, si hay una fracción, ¿sí? Bueno, pero ya lo tenés en el formato sexagesimal. Bueno, pero aquí en el formato que sexagesimal decimal, en el formato decimal, el ángulo sexagesimal en formato decimal ya es suficiente, ¿sí? Ya hemos obtenido la primera incógnita. ¿Está bien? Entonces usamos una relación trigonométrica para obtener un ángulo en base a dos distancias. Acto seguido, lo que pasa es que vamos a obtener el otro ángulo que nos falta, el A. Y ahí apelamos a la propiedad del triángulo, de todo triángulo, que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Fíjense cómo se lo piensa esto. A más B más C igual a 180 grados. Pero B vale 90. Entonces A más B es igual a 180 menos 90 igual a 90. ¿Qué quiere decir? Que la suma de dos ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo, o sea que este es el ángulo C, la suma de dos ángulos agudos, cualesquiera, de cualquier ángulo rectángulo,
es 90 grados. Entonces el A va a ser igual a 90 menos el ángulo B. Es lo que vemos acá. Y da 47,57. Ahí obtenemos la segunda incógnita. Y nos queda saber el ángulo, el lado C. Perdón, el lado, teníamos el B y el C, el lado A, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos con el lado A? Y podemos usar Pitágoras. Nosotros sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto dice el teorema de Pitágoras. Y de ahí despejamos el que no sabemos. Pasamos el B al otro miembro y nos queda A cuadrado, la hipotenusa, menos el otro cateto. Sacamos raíz cuadrada de ambos miembros y nos queda la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si esto nos equivocamos y lo ponemos al revés, nos da negativo el contenido de la raíz. El argumento de la raíz, al dar negativo, no tiene solución. Y nosotros estamos viendo que el triángulo es real en los números reales y tiene un lado A, que es un número real, es una longitud real, no puede no existir. Entonces, quiere decir que hemos metido la pata en el procedimiento. Por eso siempre tiene que dar positivo, y eso lo tienen que controlar, dentro de la raíz cuadrada. Bueno, la pregunta que me hace Patricio, sí, usamos teorema de Pitágoras, porque el teorema de Pitágoras se aplica solamente para triángulos rectángulos. O sea, tiene que haber como mínimo un ángulo de 90 grados, un ángulo interior del triángulo. Y ahí sí podemos aplicar Pitágoras. Bueno, ahí obtuvimos las tres incógnitas. El ángulo A, el ángulo B y el lado A minúscula. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Así que con el Pitágoras obtenemos el valor de A. Otro problema. Problema número 2. Vamos a subirlo para trabajar. Ahí está. ¿Cuáles son los datos? El ángulo y un lado. Pero nosotros tenemos como dato implícito de que C vale 90 grados. Ahí están los tres datos. ¿Se entiende? Bueno, yo voy a dibujar un esquema del triángulo. Medio fierongo, pero para tener una idea. Este es el ángulo C, el ángulo A, el ángulo B. Este sería el lado A, la hipotenusa C y el cateto B. Bueno, ahí está. Tenemos entonces, voy a poner con un color verde los datos que tenemos. Tenemos un lado, un ángulo y otro ángulo. Y tenemos que ser conscientes, como método de resolución del problema, cuáles son las incógnitas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Era el ángulo A, el lado B y la hipotenusa C. Ahí están los tres que no sabemos. Pero como tenemos tres, tenemos que saberlo. ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos un ángulo, el B, y tenemos un lado. Si nosotros relacionamos estas dos cosas, la vamos a relacionar con un tercer dato que desconocemos. Y eso es lo que hacen aquí. Nosotros tenemos acá el ángulo B, y si queremos una relación trigonométrica al ángulo B, está en la calculadora. Lo conocemos al valor S. Conocemos el valor A, que está aquí arriba, y la única incógnita que hay en esta ecuación es C.
Si nosotros despejamos y sacamos con la calculadora el valor del coseno de 37 grados, obtenemos, este 5,2 es metros, entonces queda C 6,51 metros. Ya obtuvimos una de las incógnitas, esta. Por Pitágoras, como es un triángulo rectángulo, podemos obtener el otro cateto y pasa lo mismo, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Y entonces ya tenemos el valor, perdón, acá hay un error. Este es el valor de B. Entonces ahí tenemos la otra incógnita con Pitágoras. Y ahora hay que obtener el ángulo A. Pero el ángulo A es igual a 90 grados menos B. O sea, 90 grados menos 37 grados. Entonces A es igual a 10 menos 7, 3, 8 menos 3, 5. 53 grados. ¿Se entiende? Profe, Es muy sencillo y metódico, y no es, hay que entrenar, pero no es nada del otro mundo, o sea, es bastante pavo esto. Pero hay que entrenar, porque si no, uno se atora y no lo puede hacer al ritmo que necesitaría, ¿sí? profe, Cuando estás en el parcial, ahí se ve si has entrenado o no. Sí, te escucho. ¿me vuelve a explicar cómo sacaron el C? ¿El C? Sí. El C se saca usando la relación trigonométrica que relaciona el C con el dato que tenemos, que es el A. Y lo relaciona con el ángulo que sí tenemos. De tal manera que en esta ecuación tengamos solamente una incógnita y la podamos despejar y obtener el valor, como hicimos acá. El criterio es ese, uno no tiene que probar al tuntún. Uno dice, lo vamos poniendo en rojo, tengo el valor de A. Tengo el ángulo C y tengo el ángulo B. ¿Qué me relaciona esos tres lados, esos tres datos, con una de las incógnitas? La vamos a poner en azul, por ejemplo, C. Entonces yo digo, alguna relación trigonométrica que tenga que ver con el ángulo B, tiene que relacionar A con C. Suponete que yo haga C sobre A. ¿Cuál es la relación entre el cociente de la hipotenusa dividido el cateto adyacente? Es la secante de B. Es la inversa de coseno de B. Pero relacionan las mismas cosas. Y de ahí ya despejo A. A igual a C sobre secante del ángulo B. De un lado tengo todos los datos y del otro lado la incógnita. Entonces ahí puedo despejar. Perdón. La incógnita es C. Entonces tengo C igual a A por secante de B. Entonces aquí tengo todo dato y de acá la incógnita. Ahí puedo sacar el valor. Ahora, si vos haces esto que yo puse en azul y haces lo que ha puesto la profesora en el material, es exactamente lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta? No sé si está respondida tu pregunta. Sí, sí. Ahí está también la de secante, ¿para qué sirve? Perfecto. Claro, esta es una de las utilidades. Bien. Bueno, esto que está acá al comienzo de la otra página es
la suma de los tres ángulos es 180, pero el C es 90 y el B es 37, y ahí da 53, que es lo que habíamos sacado como valor del ángulo A. Ahí termina el ejercicio. Ahora vemos otro tema. Posición normal del ángulo. Fíjense lo que dice en la primera línea. Un ángulo está en posición normal si su vértice coincide con el origen de coordenadas y el lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas. ¿Se acuerdan que esto lo vimos ayer? Que nosotros habíamos hablado de que en el plano, cuando nosotros tenemos el plano con un sistema de referencia XY, se mide el ángulo positivo en el sentido antihorario. Y si nosotros tenemos un segmento que nos indica un ángulo, el ángulo se mide desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta el segmento que también comienza en el origen del sistema de coordenadas. Esa es la posición normal de un ángulo. Su vértice está en el origen y uno de sus lados está acomodado con el eje de las X. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto que lo vimos ayer? Sí, profe. Bueno, entonces acá el material tiene el eje Y, el eje X, el origen, y respecto de los ángulos, tiene 4 cuadrantes. Divide el plano en 4 sectores divididos por los dos ejes. El primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante. Fíjense que en el primer cuadrante tanto el eje X como el eje Y son los límites y ambos son positivos. En cambio, en el segundo cuadrante, el eje Y es positivo, pero el eje X es negativo, por eso es menos más. Y en el tercer cuadrante, los dos delimitadores son negativos. Y en el cuarto cuadrante es positivo el eje de las X y negativo el eje de la Y, que es lo que dice acá. Esto para que nos vayamos ordenando cuando empecemos a hablar de estas cosas, ustedes tienen que saber, tienen que entender a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Círculo trigonométrico. Estoy buscando en mi papel impreso. Quiero ver si acá lo vamos a dejar. A ver. ¿Hasta dónde tengo que dar hoy? Bien. Esto del círculo trigonométrico es importantísimo. ¿Qué es el círculo trigonométrico? Es sobre un sistema cartesiano, o sea, con que tiene ejes X, Y. Voy a hacer un pequeño croquis. Vamos a poner un círculo centrado
A ver, vamos a centrarlo mejor. Más o menos ahí está. Bien. Me ha salido lindo el dibujito. Entonces está, el sistema cartesiano está determinado por los dos ejes que le dan coordenada a todos los puntos del plano. Y dentro de los puntos del plano vamos a encerrar un círculo que tiene el origen, el centro en el origen del sistema cartesiano, y que además tiene un radio igual a 1. Eso vale 1. Y si el radio vale 1, el círculo corta a los ejes cartesianos en 1, en 1, en menos 1 y en menos 1. Esto lo pueden dibujar ustedes en su casa con un compás, por ejemplo. ¿Sí? Entonces quiere decir que cualquier punto que pertenezca al círculo, si unimos ese punto P con el origen, tenemos un radio igual a 1. O sea, acá hay un punto P. Que tiene coordenadas X, Y. ¿Cuáles son? Este es X y este es Y. Qué fiero que me ha salido. Ahí está. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todavía no. Bien. Y el ángulo se mide, este alfa, se mide desde el eje de las X hasta el radio verde. ¿Sí? Ese radio, cuando se mueve hacia allá, forma ángulos positivos con el eje de la X positivo. Si se mueve para allá, en este sentido de giro, los ángulos son negativos. Por ejemplo, ese alfa podría ser un más 30 grados. Si yo lo hago abajo en el cuarto cuadrante, acuérdense que este es el primero, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Si yo lo hago para abajo, estoy haciendo el sistema de giro horario, entonces sería menos 30 grados, algo parecido a eso, ¿sí? Pero para abajo. Bueno. Aquí le ponemos entidad, este es el círculo trigonométrico. Si bien yo lo dibujé acá para que ustedes lean la definición, en realidad, por un tema de compaginación, la profesora lo puso en la siguiente página. Ahí está. Los ejes, el círculo de radio 1, hay un radio que forma un ángulo con el eje de las X, y el punto P sobre el círculo tiene coordenadas X, Y. Bueno, entonces ahora tomamos el triángulo en el cual se forma con, lo voy a tener que manejar con color. La hipotenusa, que es el radio del círculo, un cateto y el otro cateto, y acá está el ángulo de 90 grados. Ese es el triángulo rectángulo que vamos a estudiar dentro del círculo trigonométrico. ¿Ya lo tienen individualizado? Entonces tenemos un ángulo alfa y acá tenemos un ángulo beta. Y alfa más beta es igual a 90 grados. Porque si además, si este sería el punto C, alfa más beta más el ángulo C da 180 grados. Porque C es igual a 90 grados. Bueno, esas son
cosas aclaratorias para que ustedes se ubiquen. ¿Cuál es el triángulo que con el que vamos a jugar ahora? Entonces dice lo siguiente. Yo voy leyendo, está aquí abajo, pero si lo corro, ustedes van a dejar de ver el círculo. Así que ustedes léanlo en su computadora o en su papel impreso. Y dice, el lado terminal de alfa, del ángulo alfa, es este, determina sobre la circunferencia un punto P, que tiene por coordenadas X e Y. Abscisa X que pertenece a los reales y ordenada Y que pertenece a los reales. Todos los valores que toma el eje de las Y se llama ordenada y todos los valores que toma el eje de las X se llama abscisas. ¿Sí? Se escribe así. Perdón, no es con Z. Abscisas y acá ordenadas. Bueno, esas son las dos coordenadas de cualquier punto que está en el plano. De la figura podemos observar que el segmento OP, que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, vale una longitud de 1, porque es el radio del círculo. ¿Sí? Es la medida del radio. El arco AP, perdón, y es un arco de circunferencia, es este, es igual al ángulo en radianes por el radio, que es 1, o sea que es directamente el valor del ángulo en radianes. Es el arco de esa parte de la circunferencia. Vemos que el punto P pertenece al primer cuadrante, donde X es positivo y Y es positivo. Son las coordenadas del punto P. Si P estaría, P' está en el segundo cuadrante, aquí X es negativo y es positivo. Y si estaría P segunda en el tercer cuadrante, X es negativo y también es negativo. Las coordenadas del punto P, P segunda. Y P tercera en el cuadrante 4 sería los X positivos y los Y negativos. ¿Sí? Y ahora vienen las razones numéricas. Vamos a limpiar un poco la cancha. Vamos a borrar lo que no necesitamos y hacer espacio para escribir. No borro esto porque sí lo necesitamos. Y ahora vamos a escribir el seno de alfa va a ser el cateto opuesto de alfa, que es la línea recta que tiene el mismo valor I que esta línea recta opuesta cuando se arma el rectángulo, que es, ¿qué nombre le pone? Sí, le pone I. El seno de alfa es I sobre el radio, o sea, la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es el segmento OP, que es lo mismo que I sobre 1, que es lo mismo que I. O sea, si yo agarro una regla, la regla tiene que tener que
la distancia esta es 1. Está graduada en 1 centímetro, por ejemplo. Entonces, yo agarro y mido la longitud Y. Y es menos de 1 centímetro. Pero esa graduación me da un número, ese número es el seno de alfa. Porque lo tengo que dividir en 1 centímetro y entonces me va a dar un número menor que 1 en centímetro, dividido centímetro, queda un número adicional, es este I. La ventaja que tiene el círculo trigonométrico es que las relaciones trigonométricas las puedo medir con una regla. En el caso del seno, la puedo medir en el cateto opuesto al ángulo, que es la medida de I. ¿Y dónde mido el coseno? El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, sobre el radio que vale 1, perdón, arriba va X, igual a X. Con la regla yo mido este segmento X y ahí tengo el valor del coseno de ese ángulo alfa. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Cómo hago para medir la tangente? Yo pongo, Opuesto sobre adyacente. sí, esa es una manera, pero ¿cómo lo mido con la regla? Primero le trazo una tangente al punto A, al círculo por el punto A, y después prolongo el radio. Ya van a ver por qué. Y ahora hago uso de este triángulo más grande. Pero resulta que en ese triángulo el cateto adyacente, este, es igual al radio, igual a 1. Entonces, esta distancia es la tangente de alfa, porque es dividido 1. Yo pongo tangente de alfa, le vamos a poner nombre, le vamos a poner punto H. Entonces va a ser el segmento AH dividido el segmento OA. El segmento es cateto opuesto sobre cateto adyacente del ángulo alfa. El cateto opuesto es lo que hemos llamado tangente de A y el OA es el radio que es 1. O sea que esta distancia medida con regla nos da la tangente. Bueno, ¿dónde se mide la tangente? Se mide sobre la recta tangente, por eso se llama tangente. Cuando lo medimos en el círculo trigonométrico. Antes de que haya calculadora tan precisa, lo que hacía la gente con el círculo trigonométrico es medir directamente con una regla los valores de seno, coseno y tangente. También hay manera de medir la cosecante, la secante y la cotangente, pero los dibujos son un poco más complicados y no son motivo de este curso. Pero así se mide gráficamente y geométricamente los valores de seno, coseno y tangente. Entonces tenemos, para aclarar, y es lo mismo que, que seno de alfa. Y es lo mismo que seno de alfa. X es lo mismo que coseno de alfa. Y si prolongamos desde el punto P el radio hasta cortar con la tangente, el segmento HA es la tangente medida con regla. ¿Sí? Ahí tenemos los tres valores.
¿Se entendió? Sí. Bien. Pueden ver el video varias veces hasta que le entre el conocimiento. Todo eso que hemos escrito está escrito acá de los cuadrantes, de las relaciones y las mediciones con la regla. Bueno, acá habla sobre los cuadrantes y sobre los valores que ahora, como los valores son segmentos y los segmentos están relacionados con los ejes X e Y, nos va diciendo los valores del coseno, del seno, si son mayores que 0, si son positivos o negativos. Y aquí hay mucha información en esto. Por ejemplo, en el primer cuadrante, como X e Y son positivos, tanto el coseno como el seno son positivos. Y como el cociente de estos dos, o sea, que tangente, la tangente de alfa es igual, además, al seno sobre el coseno, como los dos son positivos, entonces la tangente es positiva. En el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, la tangente es igual al seno sobre el coseno, y el seno es positivo y el coseno es negativo. Entonces la tangente es negativa en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, la tangente de alfa es el seno negativo y el coseno negativo, entonces la tangente da positivo. Y en el cuarto cuadrante, el positivo es el coseno y negativo es el seno y da negativa la tangente. Entonces ahí con color pone los negativos y con azul los positivos. Y ahí tienen todas las combinaciones que se determinan por el valor positivo o negativo que tiene en ese punto. Estamos hablando de puntos. En el primer cuadrante, que además pertenecen a la línea del círculo trigonométrico. En el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Esos puntos tienen coordenadas X y Y, que son, en el primer cuadrante, las dos positivas. X e Y son positivas. En el segundo cuadrante, el eje de las X es negativo, está acá. Ese valor negativo de las ejes de las X da la coordenada negativa y hace que el seno sea positivo, pero el coseno sea negativo, porque el coseno involucra valores de X. Y en el tercer cuadrante, tanto X o Y son negativas y el seno y el coseno son negativos. Y en el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. Entonces, el seno es negativo, el Y es negativo y el X es positivo, y entonces el coseno es positivo y el seno es negativo. Es lo que dice este círculo trigonométrico. Y con este conocimiento ustedes van a tomar muchas decisiones, así que es importante que lo vean bien en detalle, lo piensen, lo mastiquen y se acostumbren a la idea. Bueno, como el círculo trigonométrico tiene radio 1, el coseno y el seno pueden tener valores entre -1 y 1, únicamente. ¿Está? Bueno, la tangente está definida como seno sobre coseno. La cotangente, la inversa, coseno sobre seno. La secante, 1 sobre coseno, y la cosecante, 1 sobre seno. Todo esto se lo tienen que saber de memoria. Y esta otra cosa también de memoria. ¿Qué es esto? Seno cuadrado, coseno cuadrado. Bueno, habíamos dicho que en el triángulo
rectángulo este valor era el origen, este era el valor P y este era el valor A. No es este, era el A. Le pongamos otro nombre. El J. El A era donde terminaba el radio. Por acá andaba el A. Este digamos que es J. Era el ángulo alfa. Esta distancia era Y y esta distancia era X. Entonces, esta relación se llama la relación fundamental trigonométrica o relación pitagórica. ¿Por qué? Porque esto es el radio igual a 1. Esto es un cateto al cuadrado, otro cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya tenemos y al cuadrado más x al cuadrado igual a al radio al cuadrado. El x es el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa, que es el y el radio al cuadrado es 1 al cuadrado igual a 1. Y aquí está la relación fundamental trigonométrica o relación pitagórica trigonométrica. ¿Por qué funciona? Porque hay un triángulo rectángulo. ¿Se entendió? Y de ahí viene la relación pitagórica. Bueno, nos vemos en 10 minutos. Vamos a descansar acá y vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? Bueno, profesor. Mañana seguimos con el tema del círculo trigonométrico y van a poder completar el conocimiento. Yo les sugiero que vean esta clase de nuevo, que lean bien el material de la unidad 3 y que vengan con manejo del vocabulario, que me digan precisamente a qué se refieren cuando preguntan, vengan las cosas por su nombre, son varios nombres nuevos, entonces ahí nos vamos a entender rápido. Y a la vuelta vamos a ver el tema de la asistencia. Fíjate, acá me preguntan si, Patricio, si puedo explicar de vuelta el círculo trigonométrico. Necesitaríamos mucho tiempo, lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Bueno, acá me dice que no. ¿Ya lo entendiste, Patricio? Bueno, nos vemos en 10 minutos. Vamos a cortar. Ah, bien. Bueno, de todas maneras, yo entiendo que esto es todo nuevo, es todo medio complicado, es un enfoque nuevo. Hay que verlo. Bueno, retomamos. La clase de mañana vamos a terminar de ver el tema en la teoría, páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver todas las implicaciones que tiene el tema del círculo trigonométrico. Fundamental. Yo lo uso mucho. Y después vamos a seguir con ángulos, ¿sí? Esto es un tema interesantísimo y central. Quiere decir que lo van a usar toda la vida. Hay que aprenderlo aquí y ahora, porque si no después te imposibilita entender las cosas que te están explicando de trigonometría. Esto es lo básico. Lamentablemente yo sé que esto no lo enseñan en todas las escuelas, así que ustedes tienen que tapar ese hueco. Tienen que leer varias veces esto, encontrarle sentido a todo, y lo que tengan dudas tienen que preguntar. Para eso está abierto el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes preguntan, yo contesto, y ahí van construyendo la imagen mental que tienen ustedes de este tema.
más precisa es esa imagen, mejor van a andar en trigonometría. No lo subestimen ni lo minusvaloren porque es fundamental. Bueno, vamos a la parte práctica. Nosotros en la parte práctica teníamos algunas cosas que ahora las vamos a poder resolver perfectamente. ¿Hasta qué ejercicio hicimos ayer? ¿Alguien recuerda? Creo que hasta el 7, ¿puede ser? Sí, sí puede ser. Aquí en el 7 lo que estábamos viendo era la relación entre el ángulo en radianes y el arco. ¿Sí? El arco de la circunferencia. Vamos a ver el 8 entonces. Aguárdenme un momento que acomodo esta pantalla. Ahora sí. Entonces estamos viendo el trabajo práctico 3, que corresponde a la unidad 3. Vamos a ver el ejercicio 8. Dice, halle el ángulo, y ahí nomás yo le pongo de que ese es lo que hay que encontrar, del sector circular en grados sexagesimales. O sea, a partir de la figura dada. La figura dada es un sector circular, el ángulo alfa, tiene un radio igual a 20 centímetros y un arco igual a 6pi centímetros. Entonces, datos, el radio y el arco. Bueno, ¿cuál es la relación entre arco, radio y ángulo? La relación matemática es que el arco es igual al ángulo en radianes, y aquí tenemos una diferencia por el radio. Entonces, nosotros al ángulo en radianes, perdón, no va el signo igual, lo podemos sacar dividiendo el arco en el radio. O sea, 6pi sobre 20. Los centímetros se cancelan, entonces me da un número adimensional. Pero ese es radianes. Ahora, ¿cómo hago para encontrar el ángulo en sexagesimal? Es el ángulo en radianes que hay que multiplicarlo por 180 grados y hay que dividirlo en pi. Pi es radianes, es una media circunferencia, una semicircunferencia, entonces, perdón, no va tachado el pi, sino se simplifica los radianes y nos queda en grados. Entonces, alfa en radianes, el número es 6pi sobre 20 por 180 sobre pi. Los pi se simplifican. El 0 se simplifica. 18, la parte, el doble, la mitad de 18 es 9, la mitad de 2 es 1. Y entonces me queda 6 por 9, 54. ...54 grados. Entonces alfa en sexagesimal es 54 grados. Miren de pava que ni siquiera me puse a sacar el número 6 por pi. Directamente especulé hasta que a último momento se pueda simplificar, y al simplificar hago una cuenta más exacta. Cuando yo redondeo, saco el pi, me da infinitos decimales. No muestra de infinitos decimales en la calculadora porque tiene 11 cifras en la pantalla. No sé cuánto, según la calidad de la calculadora, va a usar esas 11 o más en memoria interna.
pero lo importante es que en algún momento corta, y al redondear es donde corta, provoca un error. Cada vez, cuando tenés más cifras, menor es el error, pero igual hay un error. En cambio, cuando yo simplifico pi con pi, es una división exacta. Entonces, eso es lo mejor que me puede pasar. Por eso yo hago las cuentas al final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Veamos el No. ejercicio 10. Determine los valores de las restantes razones trigonométricas del ángulo agudo A. Bueno, veamos cómo es el gráfico. Nosotros tenemos que el seno de A es 3/7. Y la tangente de A es 1,5. Y el coseno de A es 0,3. (0,3) es 3/10. ¿Sí? Pero podríamos decir de que esto es igual. Vamos a tener que dibujar un esquema de un triángulo rectángulo. C. Ese C me salió medio fiero. Es C mayúscula. B, A, el lado B, y perdón, este es el lado B y este es el lado C. Entonces, en el seno de A es el cateto opuesto A sobre C. El coseno es el adyacente B sobre C. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, tenemos 3 proporciones. Es equivalente a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Supónganse, de 3/7 igual a A sobre C, yo multiplico cruzado y de ahí me queda 3C igual a 7A. Y puedo poner 7A menos 3C igual a 0. Ahí tengo una primera ecuación. Lo mismo va a pasar con 1,5, que sería 15 sobre 10, igual a A sobre B, y de ahí me queda 15B igual a 10A, y entonces me queda 10A menos 15B igual a 0. Y acá 3 sobre 10 igual a B sobre C, entonces 3C es igual a 10B, y me queda 10B menos 3C igual a 0. Y acá tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Uso sustitución. Acá pongo A es igual a 3C sobre 7. Y entonces con eso voy a esta ecuación y me queda 10 por 3C sobre 7 menos 15B igual a 0. Y eso con la última ecuación, 10B menos 3C igual a 0, tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que son B y C.
y vuelvo a hacer la sustitución desde acá. B es igual a 3C sobre 10. Y la inyecto en la ecuación del medio. Entonces me queda 30 séptimos de C menos 15 por 3 sobre 10 C, reemplazo a la B, igual a 0. O lo que es lo mismo, lo paso al otro miembro y me queda acá. Ah, no, está bien, igual a 0, porque tengo que sacar factor común C. Voy a borrar arriba el ejercicio anterior. Y sigo con la cuenta. Si tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tengo que sacarlo. Tiene que haber una solución. Entonces ahora, a partir de esta ecuación, yo voy a sacar el valor de C. Aquí. C factor común de 30 séptimos menos 9C. ¿De dónde saco el 9? 9 medios C. No, el C ya está afuera. Factor común. A ver. No lo voy a sacar así. Perdón. No lo voy a sacar así. Porque esto me va a dar C igual a 0. No lo voy a sacar así. Lo que tengo que hacer es determinar un valor para la hipotenusa, para C. En este caso, fíjense, yo tengo C aquí y C acá. El denominador de la fracción es 7 y 10. ¿Cuál es el común denominador de esos dos? Si yo digo que C 70. puede ser 70, entonces A sobre C, si el denominador es 70, el numerador es 30, para que la proporción sea la misma. Esto es lo mismo que 3 séptimos. Y acá me queda B sobre C, me queda, multiplico por 7, me queda 21 sobre 70, que es lo mismo que 3 décimos. Entonces ahora yo tengo que C es 70, A es 30 y B es 21. Y ahora veo si A con B dividido me verifica la tangente. Tangente de este ángulo era A sobre B. Y si yo pongo 30 sobre 21, ¿me da? No me da. Si yo divido 30 en 21, me da aproximadamente 1,5. 30 sobre 20 es 1,5. ¿Sí? Esto es porque se ha redondeado en algún momento la tangente, no debe ser exactamente 1,5. Dividamos 30 dividido 21
y me da 1,42. 1,428. O sea que es 1,4285. Bueno, ese es el verdadero valor. Redondeado 1,5, más o menos esto da. Pero usando el seno y el coseno, nosotros determinamos aproximadamente cuánto vale C, cuánto vale A y cuánto vale el B. Y ahí tenemos las dimensiones del triángulo rectángulo. Que era eso lo que había que encontrar, ¿verdad? Como dice el enunciado del 10, determina los valores de las restantes. Ah, no. Bueno, una vez que tenemos A, B y C, tenemos las restantes relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son? Secante de A, que es igual a ¿qué? A la inversa del coseno de A. Y entonces esto es igual a 10 sobre 3. Esto es 3,33. Después la cosecante de A. Es más fácil de lo que estoy planteando. Estoy encontrando A, B y C que no me piden. ¿Sí? Me piden las otras relaciones trigonométricas. La cosecante es 1 sobre seno de A. Y el seno era 3 séptimos, entonces 7 tercios. Y la cotangente, y ahí ya tengo las 6 relaciones trigonométricas, es 1,5 al revés, era 15 décimos, ahora es 10 sobre 15. La inversa de 1,5. Profe, Sí. no pasó la clave de la asistencia. Ah, perdón, ya la paso. Uy, voy a tener que hacer alguna modificación. Aguárdenme un momento. Ya se me pasó, che. Ya no llego. Voy a ver si puedo modificar el tiempo para que ustedes pongan la asistencia. Ahí está la clave. Intenten, pero me parece que no le va a andar. Yo voy a tratar de modificar el tiempo. No me dejó, profe. Bien. A ver. No A mí me- sí, profe. ¿A vos sí? Sí. Qué raro. Ya son 2 minutos. No puedo hacer nada, no lo puedo modificar. Bueno. Aguarden un momento. No sale nadie, ¿no? El que sale no va a quedar no va a poder quedar como presente.
voy a copiar de los que han ingresado acá, los que están presentes, voy a copiar la imagen. Sí, profe, porque no funciona. Está disponible, profe. Sí, no, ya no está disponible por la hora, pero ya estoy levantando la imagen de los que están presentes. Aguárdenme un momento. El último es Cruz Matías. Y después la pongo a mano. En un momento estoy listo y ya se podrían retirar. ¿Sí? Me falta una más. Yo sí puedo poner uno por uno la asistencia, ¿sí? Listo, ya capturé la asistencia, nos vemos mañana y seguimos, ¿sí? No, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Nos vemos. Nos vemos. No, profe, hasta mañana. Hasta mañana.